¿Qué tal? ¿Cómo les va? Ustedes vieron en el programa anterior realmente cosas maravillosas, cosas históricas, cosas de un trabajo único que se realiza aquí en Termas de Río Hondo para este museo de la ciudad. Todo esto que está acá atrás nuestro, tiempo... Estamos hablando del 450 de nuestra era, o sea, 1550, 1560 años de antigüedad. Todo este material es de lo que llamamos el periodo temprano para la ocupación del área de Santiago del Estero, que es la cultura Las Mercedes. Tenemos piezas de la cultura Condorhuasi. Hay material arqueológico, cerámica de la cultura de cerámica Famabalasto, que los portadores de este tipo cerámico son aborígenes capayanes del sector andino catamarqueño, fechados en el 1000 de nuestra era. Y después tenemos piezas más tardías, fechadas en el 700, 900 de nuestra era, ¿no? La cultura de Santiago del Estero creo que está perfectamente representada en este gráfico, Sebastián, ¿no? Sí, perfecto. Bueno, acá podemos hablar nosotros cómo ha sido el poblamiento de Santiago del Estero y por supuesto acá del departamento Río Hondo. Nosotros tenemos un periodo precerámico hacia alrededor de 8000 años que ingresa el hombre prehistórico, que eran cazadores nómades. Después vienen culturas del área andina hacia la llanura, como Candelaria, Las Mercedes, hace alrededor de 1550 años atrás, Famabalasto, hacia alrededor del 1000 de nuestra era. Después viene la cultura Sunchituyos, que es un vocablo quechua que significa lugar de sunchos. Suncho es una planta autóctona. La cultura Averías, y que esta es la cultura que tiene contacto con la conquista española, ¿sí? Y por influencia de los mismos se transforma en hispano-indígena y de ahí llegamos a la actualidad. Bueno, ahí podemos ver completo el poblamiento de Santiago del Estero. Después vamos a hablar de los materiales que tenemos acá, que tenemos primeramente un mortero de vaivén que era utilizado para quebrar el grano de maíz por vaivén de la piedra. Este de percusión o de golpe. Esta es una pieza que puede haber tenido tres funciones. Puede haber servido para la defensa, para la molienda y también tiene en la parte más angosta tiene saltadas las lascas del mineral que nos indica que esta pieza era utilizada de punta en el suelo para abrir la tierra y ahí introducir la semilla. Esto básicamente es un sembrador. Y si era un elemento de defensa, tiene un nombre que comúnmente lo decimos, macana. La macana generalmente era una especie de garrote de madera, pero ocasionalmente también los hacían de piedra. Después tenemos, estos son molinos, que fricción piedra con piedra hacían la harina de maíz por fricción, ¿sí? Bueno, acá tenemos algunos elementos precerámicos como estas puntas de lanza, que la de atrás tiene 20 centímetros de largo y puede llegar a tener hasta 10.000, 12.000 años de antigüedad. Acá tenemos un amuleto con la representación de la serpiente de cascabel, una hoja de cuchillo que utilizaban para abrir y cuerear los animales que cazaban, hay bolas de boleadora, hay contrapeso de redes de pesca. Eran hábiles pescadores, pescaban con redes. Después tenemos un martillo de piedra, punzones, las hachas de piedra. A una se le ha puesto mango y se ha demostrado científicamente que se puede cortar o talar un árbol, porque ellos hacían su vivienda de árboles, paja y rama. Tenían que tener una herramienta de corte. Bueno, utilizaban este tipo de herramienta, ¿no? Después acá tenemos la parte de cerámica. Acá tenemos esta pieza que si miran bien, se ha erosionado la parte de lo que sería la cabeza, pero es una mujer embarazada con las manos en el vientre. Tiene la hendidura del ombligo, tiene el sexo marcado y los muñones o mamelones que representan las piernas. Y a su vez mamelón viene de mamas, está representando las mamas también.
Es una pieza increíble de la cultura condorhuasi, fechada en el 450 de nuestra era. Después lo que están abajo son vasos de ceremoniales. Ese vaso negro que tiene una representación antropomorfa, figura humana, ojos, nariz, boca, mentón, orejas, la estilización de las manos como que se está tomando el vientre. También por la morfología, si bien no tiene sexo determinado, podemos pensar o imaginarnos que puede estar representando una figura femenina. Después el otro detalle decorativo adicional, fíjense, está esgrafiado con dibujos en forma de triángulos o de banderines. Y esos dibujos producen un zigzag, que es la representación de la serpiente, una de las deidades que tenían estos grupos. Como acá podemos observar un murciélago con las alas extendidas. Esto lo tenemos sin determinar, probablemente puede ser un hurón o otro animal. La lechuza, una cabeza de felino o jaguar, dos sapos y una cabeza de zorro. Animales que en su cosmovisión ellos divinizan dentro de sus mitos y creencias religiosas y los plasman en el arte de la cerámica, ¿no es cierto? Después tenemos este vaso ceremonial, fíjense que arriba en el borde tiene un jaguar mirando de costado. El culto al jaguar también estaba muy arraigado en estas culturas que se han desarrollado en todo el noroeste argentino y en todo lo que es Sudamérica también. El detalle decorativo de pintura, desde abajo hacia arriba y a la vuelta, tienen lo que es la cruz andina o chacana, que ese era el calendario de los pueblos andinos. Ellos a través de ese calendario tenían fijadas las fiestas anuales, sabían cuándo la época de siembra y la época de cosecha. Y este vaso que tiene dos serpientes grabadas a la vuelta, de cerámica negra, de la cultura Las Mercedes. Todo lo que vean de cerámica negra es cultura Las Mercedes, fechados también en el 450 de nuestra era. Bueno, acá hemos encontrado también dos huevos de ñandú. Uno tiene un proceso de fosilización. Hemos encontrado un fragmento de pipa. Bueno, yo ahora he restaurado un hornillo de pipa que no está en exposición todavía. La pieza de atrás, si miran bien, pertenece a otro tipo, a otra cultura que se llama Candelaria. Es un vaso pato, tiene la forma del ave y la colita, pintada en blanco y negro sobre un fondo rojo anaranjado. Después acá en este yacimiento arqueológico también encontramos esta punta de lanza de la época de la conquista española, ¿sí? Un poquito de referencia histórica para hacerle. En el año 1650 la corona de España le entrega al capitán Juan Pérez Moreno de la expedición de Diego de Rojas cuando ingresa a Santiago del Estero por poblador y conquistador de estas tierras la Merced de Atacama. Tenemos esa documentación que dice que la corona le entrega al capitán por poblador y conquistador de estas tierras en el año 1650 la Merced de Atacama. Era un antiguo pueblo de indios y dice que tenía 3 leguas por 3 leguas de fondo, o sea, 15 kilómetros por 15 kilómetros la propiedad del capitán Juan Pérez Moreno. Eso se entregaban en las mercedes. La palabra merced viene por merecimiento, por haber actuado para la corona. La corona, al no tener dinero, les pagaba con tierras. Total, no les costaba nada. Era gratis, era de nuestros pueblos originarios. Y bueno, y ahí se menciona también en ese documento que la Merced de Atacama es la región de las vertientes, todo lo que es en la actualidad las termas del río Hondo, porque esta era la zona donde habían las vertientes naturales. En la zona del río había 20 pozos de surgentes y en la zona de acá del Bajo también había vertientes que surgían por presión natural y era ahí donde la gente primigeniamente fue y se tomó los baños termales, utilizándolo primeramente nuestros pueblos originarios. Por eso esta pieza tiene su antigüedad, porque sabemos que probablemente ha sido de la época de la colonia, de la conquista, cuando ingresan los españoles acá a territorio santiagueño, ¿no? Después tenemos todo este tipo cerámico negro, como les decía hace un momento, de la cultura Las Mercedes, fechados en el 450 de nuestra era.
La característica de esta cerámica que ha sido cocinada en horno reductor sin oxígeno, por eso es la coloración negra. Si le ingresa un poco de aire va a ir a una tonalidad grisácea, y si le ingresa un poco más de aire al horno va a ir a una coloración beige, ¿sí? O sea que de acuerdo al tipo de cocción es la coloración que tiene la cerámica, ¿no? Acá podemos observar las puntas de flecha, de piedra, de distintos minerales, los colgantes líticos y amuletos de piedra que han utilizado para decorar el cuerpo, proyectiles ovalados que lo lanzaban con una onda que se llama lire oliva y le daban la manera oval porque el proyectil cuando sale lanzado gira, es aerodinámico. Al girar no hace efecto boomerang que se desvía la piedra. Y al girar también tiene menor resistencia al aire, o sea que el proyectil llega más lejos. O sea, aplicando todo lo que es su conocimiento, han desarrollado este tipo de proyectil, ¿no? Porque fíjense que ahora las armas de fuego adentro tienen, el cañón tiene una estría, que es para que gire la bala, porque justamente tiene ese principio. Bueno, esto lo utilizaron hace 1500 años atrás. Después tenemos acá una aguja de coser de hueso, los torteros de hilar, que es el contrapeso del uso para torcer la fibra y hacer el hilo. O sea que esta gente hace 1500 años ya conocían las técnicas de hilado. Ahí hay cuentas de collar, hay de ostras del río, de hueso de ave y de cerámica, representaciones humanas en fragmentos de cerámica, representaciones de animales también, o figuras zoomorfas, felino, sapo, lechuza. Aquí esta es una pieza pequeña y que tiene una figura humana, pero fíjense el detalle de la boca muy grande. Ahora acá en otra pieza voy a explicar el porqué de esa boca tan grande y tan redonda y los puntos que simulan los dientes, ¿no? En la que estamos mostrando. La que está arriba. Es. Correcto, ¿y la de abajo? La de abajo también es una representación humana, ojos y nariz. Bueno, estas son 4 urnas, estas son ya urnas funerarias o enterratorios. Estas son 4 urnas funerarias de la cultura condorhuasi. Acá esta pieza sobre el cuello podemos observar una representación humana. Ojos, nariz, boca, mentón, las orejas. Acá está la serpiente hacia arriba, hacia el cielo. El mentón sobresale. ¿Por qué? Porque estos grupos deformaban el labio inferior con un disco, el tembetá. Por eso se dice que esta pieza tiene tembetá. La tengo mirando para acá para que ustedes puedan observar otro detalle decorativo. De oreja a oreja tiene pintada la vincha que llevaba en vida con la serpiente de 2 cabezas, la serpiente bicéfala. Esto nos indica que ha sido un personaje muy importante, puede haber sido un chamán, un cacique o un hijo de alguien muy importante dentro de la tribu. Esta es una pieza extraordinaria, tiene un engobe y un bruñido, por eso el brillo natural de la pieza, que pareciera ser que está como laqueada o barnizada, pero no, es absolutamente natural. La serpiente ha sido adorada a nivel mundial. Correcto. Por ejemplo, la palabra dragón en chino significa serpiente. Los egipcios adoraron también, el Quetzalcóatl, la serpiente emplumada de los mayas. Y bueno, y estos pueblos también han adorado a la serpiente. Nosotros en la farmacopea tenemos la serpiente también. Acá se explica de qué se ocupa la arqueología, ¿sí? ¿Quién es el que estudia estos materiales y por qué es importante que estos restos queden en un museo. Dice para que todos podamos verlos, conocerlos, estudiarlos, cuidarlos y así construir nuestra historia y entender nuestro presente. Porque estamos hablando también de lo que es nuestra identidad, lo que nos identifica como termeños, como santiagueños, como argentinos. Y el microscopio debe ser el elemento principal. Y bueno, ahí está el arqueólogo, excava en el campo, después recupera los materiales y los analiza en el laboratorio. Y ahí determina qué tipo de instrumento es, el uso, en fin, todo lo que, para qué lo han utilizado. Y bueno, y eso es lo que hace el arqueólogo en su conjunto, ¿no?
Enseguida, luego de un minuto aproximadamente, seguimos hablando con Sebastián, que realmente nos está contando cosas realmente únicas, maravillosas. Bueno, muy bien, seguimos, Sebastián, en este caso con la paleontología. Sí, señor. Que le ha traído a lo mejor algún tipo de problema, ¿o no? Algún pequeño, pero esos son anécdotas, están dentro de lo que es las anécdotas de lo que es el trabajo de campo. Bueno, acá estamos viendo la fotografía de cuando hicimos el hallazgo y la extracción de este gliptodonte. Estábamos a 1 metro del agua, en una bajante del río. Pudimos hacer el trabajo de extracción en colaboración con la Universidad Nacional de Tucumán, el Instituto Miguel Lillo. Ahí vinieron 2 paleontólogos, la doctora Graciela Esteban y el doctor Fernando Abdala, y conjuntamente con yo y un grupo de amigos hicimos la tarea, el trabajo de extraer este gliptodonte del sedimento y poderlo exponer acá en las colecciones del museo. ¿Qué es precisamente que estamos viendo? Sí, esto que está observando es un gliptodonte que ya me dijeron que es una especie nueva para la ciencia, que no está en el registro fósil. Es un paleontólogo de la Universidad del Nordeste de Corrientes que hizo su tesis doctoral sobre gliptodontes, me confirmó que se trata de una especie nueva. Hay que estudiarlo, ¿no? Debe ser único entonces. Sí, único. Al ser especie nueva es el primero que se da a conocer. Esto lo sacamos en el año 93. Acá estamos observando, estos son caparazones de quirquinchos o dacipódidos, como se denominan. Este es el primer ejemplar que extraje y lo he preparado durante casi un año. Cuando lo terminé de preparar y lo llevé a la Universidad de Tucumán, a los 10 días me hablan por teléfono y me avisan que había encontrado una especie nueva para la ciencia. Como hice la extracción y la preparación, me pusieron como coautor del trabajo de investigación en la universidad. Después ellos le ponen el nombre científico con mi apellido por tratarse de una especie nueva. Después descubro ahí el de la izquierda, que es otro idéntico. O sea que hay 2 idénticos que es especie nueva. Después descubro este se llama Pareofractus sabateri sp. Este es un macrocorobate, también una especie nueva. Y ahora de acá se llevaron, en noviembre del año pasado, un maxilar con los incisivos y la cadena de molares derecha de este animal que está en la figura, que se llama toxodonte, que ya me dijeron que es el primer registro para centro y norte de la República Argentina, de este ejemplar que está acá. Y acá se llevaron otro caparazón de quirquincho, que es especie nueva, que está en estudio. Bueno, acá estamos observando en esta vitrina otro caparazón de gliptodonte. Es de otra especie del primero que vimos. Este se llama, el nombre científico, Sclerocaliptine, con 5 millones de años de antigüedad. Esto ha sido extraído en lo que se llama la formación geológica Las Cañas, que corresponde al periodo terciario superior, y de lo que es el terciario al Plioceno bajo. Por eso sabemos, por la estratigrafía, la antigüedad de estos fósiles, ¿no? Después acá comenzamos a observar unos fósiles de color oscuros o negros. Estos son más modernos, podemos decir, o más recientes. Esto ya corresponde a lo que es el periodo geológico cuaternario. Tienen una antigüedad, pueden ir entre 10-12 mil años y como máximo 2 millones, 2 millones y medio. Allá estábamos hablando de 5 millones de años de antigüedad. Estos fósiles los rescatamos dentro de lo que es el lecho del río Dulce. En este caso podemos observar, se trata de una mandíbula de mastodonte, un animal parecido a un elefante actual, con un peso de alrededor de 5.000 kilos. Acá podemos observar otra mandíbula de mastodonte, el fémur y un fragmento de colmillo que yo calculo que debe haber tenido por el grosor más de 4 metros de largo, ¿no?
Los mastodontes eran animales que comían en promedio entre 250 a 300 kilos por día de árboles, pasto y rama, teniendo un desgaste prematuro de sus piezas dentarias, entonces las podían renovar. El molar nuevo nacía desde atrás, empujándolo al viejo hasta que se descartaba. Y en la etapa adulta era donde cambiaban los dos últimos pares de molares, que eran los definitivos, hasta que se morían. Bueno, acá estamos observando las mandíbulas de las garras o falanges, la tibia, el astrágalo, que es el hueso del tobillo, y dos molares sueltos de este animal que aparece en la figura, que es el Megatherium americanum, que este ha sido el perezoso terrestre más grande que ha existido en Sudamérica, llegando a superar los 6.000 kilos de peso. Tenía, tenía todo el cuerpo recubierto de pelos, una cola gruesa que lo usaba como apoyo para comer de la parte alta de los árboles. Era omnívoro, podía comer de todo, pero básicamente su dieta era de plantas. También se sostiene que podía derribar los árboles hasta para alimentarse de las raíces. Con unos dientes de esa naturaleza. Y a diferencia, en el caso del Megatherium, a diferencia del mastodonte, el Megatherium, los molares eran de crecimiento continuo. A medida que se desgastaban iban ascendiendo, más o menos como un roedor. ¿Sí? Después había otros perezosos más chicos como el milodonte. Bueno, hay un fragmento de mandíbula de milodonte, garras o falanges. Acá tenemos restos de toxodonte, hay otro ejemplar de mandíbula que se llevaron también para estudio. El toxodonte era un animal, si lo comparamos con un actual, más o menos parecido en tamaño y forma a un hipopótamo o un rinoceronte africano. O sea, y hubo en Sudamérica alrededor de 20 especies de estos animales. Inclusive se sostiene que algunos podían tener hábitos acuáticos como el hipopótamo, ¿no? Esto es un cráneo de ciervo con la base de las cornamentas. Acá hay más restos de mastodonte. Inclusive tenemos el atlas o primera vértebra, que era la que unía el cráneo con la columna. Y se puede ver ahí el tamaño de la médula espinal. Después tenemos acá restos de caballo. El caballo existió en América. Lo que tenemos como caballo en la actualidad fue introducido por los conquistadores. Todas estas formas de equino ya estaban extinguidas al momento de la conquista. El Hipidium, el Homo Hipidium, eran caballos retacones más robustos que los actuales y tenían el cráneo un poquito más grande, más desarrollado. Después acá tenemos un fragmento de maxilar de un camélido que se llama Hemiauquenia, que llegaban a pesar alrededor de 300 kilos. Y acá vamos a observar, tenemos acá el material de paleobotánica. Esto, como les decía, esto lo está estudiando la Universidad del Nordeste de Corrientes. Ya identificaron 5 plantas. Que estos son los banners que me han donado. Esto ha sido, por ejemplo, este ha sido presentado en un congreso que se ha realizado en Córdoba, donde se ha mostrado el estudio que se está realizando de las maderas fósiles de acá. Estas son fotos de microscopio donde se ve la estructura de la madera y a través de la misma se puede determinar qué tipo de planta es. Bueno, como les decía, teníamos el año pasado, tuvimos la sorpresa en el simposio que se realizó en Corrientes, al cual asistí. Fue presentada el trabajo de investigación del primer registro de una planta de parra, de una vitácea con alrededor de 3 millones de años de antigüedad. El primer registro de Sudamérica. El primer registro de una vitácea, una planta de parra, estaba en Norteamérica. Bueno, con un ejemplar de acá del departamento Río Hondo tenemos el primer registro de una planta de parra. Sebastián, muchas gracias, realmente muchas gracias. Yo quiero agradecerle a usted por el tiempo, por haberse llegado hasta nuestras bellas termas de Río Hondo y poder transmitir a través de las cámaras todo lo que ustedes el trabajo que están realizando y que a mí me parece fantástico y maravilloso, porque muy pocos programas tocan los museos y tocan la identidad y la cultura de una región y de nuestro país. Muchísimas gracias.